capítulo 14, versículo 7 y versículo 8. ¿Lo tienen? Porque ninguno de nosotros vive... ¿Cuántos pueden decir esto? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor oramos. Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas, que podemos estar en este lugar, la cual llamamos tu casa, nuestra iglesia. Y Dios, gracias por el privilegio de poder reunirnos como hermanos. Gracias, Señor, por poder alabarte. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y eres digno de toda alabanza. Padre Santo, en esta hora, gracias por poder leer tu palabra, por poder meditar en ella. Háblanos, Padre Celestial, y ayúdanos a entender, Padre Santo, que estamos en este mundo y que hay un compromiso para nosotros. Dios, gracias por el privilegio de ser hijo tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma diciendo esto, una vez más lo leo, porque ninguno de nosotros, está hablando a hermanos en la fe, a los hermanos quienes estaban viviendo en Roma, vive para sí y ninguno muere para sí. La verdad es que hoy en día nosotros, si podemos estudiar estos versículos y meditar dentro de nuestro corazón, podríamos afirmar esto como el apóstol Pablo lo afirmó en esta ocasión, ¿sí? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Pero ¿cuántos de nosotros, si meditamos realmente y somos sinceros con nosotros mismos, estamos viviendo vidas que solamente agradan a nosotros? Este mensaje, parte de este mensaje, recuerdo que el pastor Jeffrey, en una oportunidad lo estuvo predicando de este versículo y impactó mi vida. Pues entendí en esa mañana que yo estaba viviendo una vida egoísta, una vida que se centraba en mí mismo, que lo único que tenía como planes eran mis propias metas. Pero me estaba olvidando de aquel quien vino a este mundo, se hizo semejante a mí, padeció, tuvo una muerte cruel, pero resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener una esperanza verdadera en Él. Y el apóstol Pablo, aquel que empezó a perseguir a los cristianos pensando que estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Porque era judío de judíos, quien había sido instruido con los mejores maestros. Él empezó a perseguir a los cristianos de aquella época pensando que estaba haciendo un favor a Dios. Pero un día Dios tocó su vida, Dios lo cambió, así como hizo con nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Porque Él nos cambió, Él nos dio la oportunidad de ser hijos de Él. Cuando estábamos alejados de Él, Él nos trajo hacia Él. Ahora bien, la palabra dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo quiero que mi vida cuente para el Señor? Amén. Yo quiero que mi vida realmente valga la pena. Para el mundo, ¿qué es vivir? Para el mundo es vivir cuando tal vez estés en Hollywood, estés en Miami, estés en una playa, estés teniendo dinero, el mejor auto, las mejores comodidades. Obviamente es lindo, ojalá que podamos tenerlo. Si tenés la posibilidad, como estuvimos estudiando en la escuela dominical, si Dios te da la posibilidad para que vos puedas ser un buen mayordomo y puedas ir progresando en la vida, que Dios te va bendiciendo en la manera material, amén. Pero no es el objetivo de nuestra vida. No estamos en este mundo para eso. Cuando hemos nacido, Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Él tenía establecido que usted esté esta mañana en este lugar. Yo sé que tuviste que tomar la decisión de levantarte y decir, bueno, hoy vengo a la iglesia. Hoy voy a la iglesia. Aunque luchaste tal vez con
tal vez con las sábanas, con la almohada para levantarte, aunque te costó mucho hacerlo, lo hiciste y estás en esta mañana. Tomaste esa decisión, pero Dios sabía. Hermanos, hay una vida y una vida que Dios nos regala diariamente. No estoy hablando de solamente la vida eterna, sino la vida que estamos viviendo hoy en este lugar. ¿Cuándo están respirando? ¿Respirás? Dios te dio la oportunidad de vivir hasta ahora. Te pregunto, ¿podrías decir que tu vida puede contar para el Señor? Y es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana. ¿Sabe qué? Un día usted y yo estaríamos delante de Cristo. Un día yo estaré delante de Él y usted también, si es un cristiano. Ahora, yo quiero que ese día mi vida haya tenido y haya valido la pena. En el versículo 12 del mismo capítulo dice lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará cuenta. ¿A quién? A Dios de sí. ¿Te pusiste a meditar en esto? ¿Pensaste que un día vas a estar realmente delante de Jesucristo, delante de Dios? ¿Pensaste en ese momento en que realmente vos estarás parado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde todo lo que has hecho estará delante de Él? Dice la palabra de Dios que Él verá todo lo que yo hice, todo lo que usted hizo. Vamos a Romanos capítulo 8, no en las hojas atrás, 8, versículo 8, ¿sí? 8 de Romanos. Dice la palabra de Dios: y los que viven según la carne. Yo quiero que lo leas esa parte. No. ¿Qué es vivir en la carne? Ayúdenme, por favor. Yo no estoy bien. ¿Qué es vivir en la carne? La vida anterior, la vida del mundo. La vida del mundo. Ahora, ¿un cristiano puede andar en la carne? Estoy preguntando, ¿puede o no? Puede. Sí. Obviamente. Pero no le conviene. Obviamente. ¿Todo me es lícito? Más no, todo me conviene. No todo me conviene. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos creó, Dios tiene un propósito para nosotros, Dios nos llamó, Dios nos salvó, ¿sí? Pero también en el momento en que nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestros corazones, Cristo vino a morar en nosotros. Lo hemos estudiado hace domingos anteriores. La persona de Jesucristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, obviamente, si yo tengo al Espíritu Santo de Dios dentro de mí, también tengo a Jorgito carnal dentro de mí. Y ambos están peleando. Ahora, un cristiano que no está viviendo una vida acorde a lo que la palabra de Dios demanda, obviamente es un cristiano carnal. Una persona que no se está alimentando diariamente de lo que usted y yo como cristianos necesitamos alimentarnos, nos estamos volviendo carnales. Porque debilitamos al espíritu y alimentamos a la carne. Pero cuando usted y yo empezamos a alimentarnos espiritualmente, alimentamos al espíritu y debilitamos a la carne. Dos seres hay en nosotros que siempre están batallando. Ahora, lo importante es que nosotros necesitamos caer en la razón que un día vamos a estar parados delante de Cristo. Vamos a estar delante de Él. Yo no sé si Cristo viene pronto, ojalá que sí, no sé cuándo va a venir, pero creo que si usted piensa un poquito de todas las cosas que están sucediendo alrededor nuestro, creo que nos faltaría mucho. Capaz sea esta la generación que Cristo venga a buscar. ¿Y qué si es hoy? ¿Cómo estaremos delante de Él? ¿Cómo estarás delante de Él? O sea, mañana.
Hay una decisión que debemos tomar nosotros. La palabra de Dios nos dice y nos anima en esto, capítulo 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Tenemos que entender esto. Nosotros no podemos vivir según la carne. La palabra de Dios nos anima a ser fortalecidos, pero espiritualmente. ¿Cuántos se olvidan de almorzar? ¿Hay alguien como yo que se olvida siempre de almorzar? No, yo no me olvido. A las 11:30, ¿sabes que hay una campanita que me empieza a decir, prepárate para el almuerzo? Hermanos, nosotros necesitamos alimentarnos, acordarnos, tener presente esto. Que necesitamos realmente alimentarnos espiritualmente. Ahora, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, te lo leo rápidamente. Gálatas capítulo 2, si lo tenés antes que yo, bienvenido sea, 2:20. Pero yo ya lo tengo. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿en qué dice? En la fe. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, nosotros tenemos que tomar la decisión de tratar de vivir una vida diferente, una vida que cuente para Dios. Un día vamos a estar parados delante de Él. Debe ser el motivo primordial que nos debe llevar a tomar esta decisión. Cuando estemos parados delante de Él, 1 Corintios, vamos rápidamente por favor, 1 Corintios capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, del 8 en adelante. Vamos a cortarlo, ¿sí? Vamos a leer. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es de Jesucristo. ¿Cuál es Jesucristo? 3:11. ¿Sí? 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será, ¿qué dice? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, que dice, la probará. Ahora sigue hablando la palabra de Dios, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué cosa? Recompensa. Sigamos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué cosa? Pérdida. Si bien el mismo será, ¿qué dice? Salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, un día nosotros vamos a estar parados delante de Dios. ¿Delante de quién vamos a estar parados? De Dios. Nuestras obras van a ser probadas delante de Él. Lo que usted y yo decidimos hacer después de ser salvos. No estoy hablando, escúcheme bien, entiéndame esto, no estoy hablando que la salvación es por obras. Nada de lo que usted y yo hagamos puede darnos el derecho de estar en el cielo con Dios. Isaías habla de esto, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. La palabra de Dios dice también en Efesios, y bien lo sabes si estás en la clase de evangelismo, ¿sí? No somos salvos por obra. Pero el versículo 10 dice que sí, para buenas obras. Yo no puedo decir que soy un cristiano y vivir como el mundo está viviendo. No puedo ir con la corriente de este mundo. La palabra de Dios nos anima a nosotros para que nuestra vida tenga sentido delante de Dios, que nuestra vida cuente. Pues podemos hacerlo esto primeramente entrando en razón que un día vamos a estar parados delante de Él. ¿Cómo estarías? Creo que es una pregunta muy personal. Si Cristo viene hoy, ¿cómo estarás delante de Él, iglesia? ¿Cómo estarás delante de Él? ¿Sufrirás pérdida o recibirás recompensa? Podemos decir, bueno, yo soy bueno.
Yo creo que hice muchas cosas buenas. Amén. A Dios le gusta, a Dios le agrada. Pero lo hicimos para el Señor, o lo hicimos para que nos vean. Todo el fuego lo va a probar. Es algo fundamental que nosotros debemos entender. Dice que cada cosa que usted y yo hagamos va a ser probado. Recibiremos recompensa o sufriremos pérdida. Usted tiene la decisión. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre, dice la palabra de Dios, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Acá no está hablando de tener miedo de Dios. No está hablando simplemente de porque no quiero sufrir pérdida y voy a empezar a hacer las cosas bien. Sino que por amor a Dios, por respeto a Dios, usted y yo empezamos a hacer las cosas correctas. Porque creemos que Dios todo lo hizo, todo lo dio por nosotros. Entonces lo más racional, lo más común de parte mía sería que yo aprenda a darle lo mejor de mí a aquel que dio todo por mí. ¿Acaso usted no espera lo mismo? Cuando usted hace un favor a una persona, ¿no está esperando que esa persona lo devuelva de la misma manera? Y si no lo hace así, y yo que lo di todo, y yo que lo hice todo, qué ingrato, qué ingrata. Y es lo que usted y yo somos cuando no actuamos de la manera que Dios actuó para con nosotros. Hermanos, hay una vida, haz que tu vida cuente para Dios. ¿Cómo lo haces? Entender, un día vas a pararte delante de Él, de aquel Dios que juzga, de aquel Dios que va a darnos recompensas o que va a hacernos sufrir pérdidas. Es una vida personal. Usted no puede vivir la vida de la persona que está sentado al lado suyo. Es algo personal, es una decisión que usted debe tomarlo. Ahora, ¿cómo empiezo a ver esto? ¿Cómo puedo hacer que mi vida cuente? ¿Cómo puedo hacer que realmente yo pueda hacer algo que agrade a Dios? Entendiendo, número 1, que un día voy a pararme delante de Él. Número 2, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Si lo tenés, versículo 16. Efesios 5, 16. Es un versículo muy conocido. ¿Sí? ¿Lo tienen? Aprovechando. Bien, ¿qué cosa? El tiempo. El tiempo. ¿Cuánto le gusta malgastar el tiempo? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. ¿Qué se refiere? ¿Cuántos creen que estamos viviendo días malos? ¿Por qué? Dame una razón, según tu opinión. ¿Por qué te parece que los días son malos? La inmoralidad. Moralidad. Egoísmo. Inseguridad. Inseguridad. ¿Hermano? Egoísmo. ¿Qué más? Envidia. Desobediencia. Desobediencia. La verdad es que simplemente usted mira, prende el televisor y se va a dar cuenta que estamos viviendo días malos. Y no estoy hablando simplemente de noticiero. Usted prende el televisor y vea cualquier programa. Si no hay inmoralidad en medio de ese programa, no puede ser programa. ¿O no? Si no hay algo que va en contra de Dios, no puede ser algo público, no puede tener éxito. Y la gente está diciendo, cuando nosotros queremos tomar una decisión correcta y vivir vidas realmente que puedan agradar a Dios, ¿y vos de dónde sos? ¿Qué tipo de bicho sos? La gente piensa que realmente somos de otro planeta cuando realmente queremos hacer las cosas correctas para Dios. Y es ahí donde el cristiano encuentra a tener dificultades. Porque empieza a ver, ¿agrado a Dios o agrado a la persona que tengo a mi lado? ¿Agrado a la persona o agrado a Dios? Bueno, a Dios no lo veo, a la persona que está a mi lado sí. Y quiero caer bien con esa persona.
¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó de ser personas sociales. Queremos relacionarnos con los demás. Y queremos tener éxito con las relaciones que tenemos. A nadie le gusta estar todo el tiempo peleándose. Queremos caer bien a todo el mundo. Queremos ser personas que puedan estar con los demás, que las personas nos aprecien. Y eso nos lleva muchas veces a tomar decisiones a imitar las cosas de este mundo. Y sin darnos cuenta, estamos ya copiando, estamos ya imitando lo que sería una manera de vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, la Biblia me enseña aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 4:5 dice lo siguiente: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Una de las maneras que usted y yo podemos realmente hacer que nuestras vidas cuenten es entendiendo que un día vamos a estar delante de Dios. Otra manera es entendiendo que mi tiempo en este mundo es corto. Estamos de paso. ¿Cuánto podemos vivir? Podemos decir toda una vida. Pero ¿sabes qué? Esta vida es pasajera. Es efímera. Se va, se desvanece. Es corto. La Biblia nos habla en muchas partes de esto. Juan 9:4 dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Va a llegar un día en que usted y yo podamos decir: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Y ahora que ya no lo puedo hacer, tenés las ganas de hacerlo. Hermanos, hoy es el día. Dios nos llamó hoy para que nosotros podamos trabajar para Él hoy, para que empecemos a servirle hoy a Él. Que nuestra vida cuente. Es algo fundamental. Dios quiere que usted y yo cambiemos y empecemos a edificar su santo nombre. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hacemos una vida que cuente para Dios. ¿Cómo lo hacemos esto? Entendiendo que un día vamos a estar delante de Él. Entendiendo que nuestro tiempo es corto. Salmo 89:47 recuerda: cuán breve es mi tiempo. Dice la palabra de Dios. Ahora, los días pasan. Después vienen a ser semanas. Semanas son meses. Meses son años. Y los años después, décadas, sin darte cuenta, ya pasó mucho tiempo. ¿Recuerdas? Hace poco estuviste celebrando Navidad, Año Nuevo. Ahora estás próximo a Semana Santa. Termina Semana Santa y ya estás comprando cosas para Navidad nuevamente. Pasa así de rápido. Haz que tu tiempo valga. Haz que tu tiempo cuente. Muchas veces estamos tan atareados en nuestras cosas personales que nos olvidamos de lo que realmente es eterno, las cosas de Dios. Sí, debemos poner a Dios en primer lugar, pero cuán importante es también que no olvidemos las cosas que nos rodean, nuestra familia, nuestra iglesia. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Sabes qué? Otra cosa que nos puede llevar a que nuestra vida cuente, entendiendo esto, que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, si yo no tengo nada que presentar delante de Él, puedo retirarme avergonzado. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Dice la Biblia, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, de Él que permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella ha enseñado permanecer en Él. Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos, ¿qué dice? Alejemos de Él avergonzados. Debemos entender esto. La palabra de Dios, esta porción, está hablando a cristianos.
hijitos, ¿sí? Un día, ¿quién se va a manifestar? Es Jesucristo. Va a venir a buscar su iglesia. Un día vamos a estar delante de Él, cara a cara. Y dice la palabra de Dios, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Aquí llamamos permanecer en Él. Obviamente, estamos hablando no solamente de posesión en Cristo, o posición en Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, ¿sí? Pero permanecer en Él también se refiere a guardar lo que Dios demanda de nosotros. Permanecer en una vida santa, una vida separada, una vida que realmente va acorde de lo que es la santidad de Dios. Sé que para muchos sonaría esto como algo ilógico. ¿Cómo es posible? Pero aquella persona quien ama verdaderamente a Dios va a hacer todo lo posible para tratar de agradar a Dios. Aquel cristiano quien realmente quiere vivir una vida santa va a renunciar a sí mismo, negarse a sí mismo y va a entender que un día va a estar delante de Cristo. Y va a buscar agradar a Dios. Su deseo va a ser agradar a Dios. Yo sé que en el mundo usted y yo estamos sufriendo día a día tentaciones. ¿O no? ¿Alguien no es tentado? Todos somos tentados. ¿Y sabes qué? El diablo conoce tus puntos flojos. Ahí donde siempre estás cayendo, donde siempre realmente él puede volver a tentarte. Y donde puede tener la victoria. Ahí en aquellas partes que nosotros decimos mi debilidad, donde casi no tengo defensa. Generalmente en esas áreas vas a ser tentado para que puedas caer en la tentación y puedas pecar y alejarte espiritualmente de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos anima a que nosotros tengamos presente. Por eso nos dice que debemos velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquellos cristianos que realmente están queriendo hacer algo por la causa de Cristo. Aquellas personas que se dicen, Señor, yo quiero servirte, mi corazón quiere servirte, yo quiero hacer algo para vos. El diablo se entera y va a hacer hasta lo imposible para que este cristiano que tome esta determinación caiga en tentación. Ahora, Dios nos da la manera para que ustedes y yo podamos ser fuertes. Podamos entender que realmente Dios tiene lo mejor para nosotros. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. O 2 Corintios, no lo busques, pero sí puedo buscarlo, no hay problema. 10, ¿es primera o segunda? De Corintios 10, 13. Donde dice que ninguna tentación... Primera Corintios, ¿no? Alguien que me lo lea, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Él es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, si usted y yo creemos en esta promesa, que la tentación que usted y yo recibimos no es de extraterrestres. Dios conoce hasta dónde usted puede soportarlo. Y Él no va a permitir que ninguna de esas sea mayor de lo que usted pueda soportar. Y no solamente eso, sino que también va a proveer el medio para que pueda salir de esto. Entonces, hermanos, es fundamental que a la medida que usted está queriendo agradar a Dios, se va a encontrar con esta realidad. El diablo te va a tentar. El diablo va a querer que usted caiga. El diablo va a querer que usted no esté preparado para el día que viene. ¿Sabes qué? Sabiendo aún que su tiempo está contado. Que ya falta poco. Más aún, es el momento que nosotros como cristianos podamos entender esto. Que Dios no nos hizo a nosotros como un robot. Él nos dio la libertad para que podamos escoger. Él nos hizo realmente con emociones, con decisión propia, con voluntad propia, para que nosotros podamos tomar las decisiones que nosotros querramos. Pero cuán lindo sería que nosotros podamos creer que Dios en cada situación nos da una salida para que podamos tener la victoria. Ahora bien, convengamos en esto.
¿Cuántos cristianos están detrás de las tentaciones? Andan buscando, porque es mi debilidad. Yo no tengo fuerza, así que me voy directamente. Hermanos, la palabra de Dios nos puede ayudar a fortalecernos. Como hablamos el miércoles, la Biblia nos anima a nosotros que podamos ser pacientes en las situaciones, en las pruebas, en las tentaciones. También nos habla de longanimidad, ¿sí? Que significa tener paciencia con las personas que nos rodean. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Sabemos que con nuestra fuerza es imposible, sino a través de la palabra de Dios que nos anima, que nos ayuda a poder fortalecernos en esto, salimos victoriosos. Así que, de la misma manera, si usted quiere estar delante de Dios bien parado y con las cabezas bien arriba, métase en la palabra de Dios. Métase en ella. No se quede con lo que estoy hablando, medite en ella. ¿Quieres que tu vida valga? ¿Quieres que tu vida cuente? Entonces, un día vas a estar delante de Dios. Medita en eso. Entender que tu tiempo es corto. ¿Sabes qué? Y que si tú haces lo que a tu vida, o sea, lo que a vos te corresponde, lo que a vos te gusta hacerlo, un día estarás alejado de Jesucristo. Esa es la verdad. Hermanos, hay una sola vida. Y lo que hacemos con ella es lo que va a contar. La decisión es tuya. Vamos a orar.